Advertencia. La historia narrada a continuación está basada en hechos reales. Se recomienda discreción. Lo primero que quiero decir es que no voy a mencionar el nombre del hotel. Muchos de ustedes seguramente lo conocen porque está en Santa Fe. Es uno de esos hoteles donde se hospedan empresarios, artistas y extranjeros, y gente que paga una sola noche lo que yo gano en casi toda una semana ahí. Todavía trabajo ahí, y si llegan a enterarse de que estoy contando esto, probablemente me quedaré sin empleo. Por eso voy a omitir algunos detalles. Lo único que puedo asegurar es que todo ocurrió exactamente como lo voy a narrar. Mi nombre es Daniel, tengo 32 años y durante casi 8 años trabajé en el área de room service, el servicio a la habitación. Si alguna vez se han hospedado en un hotel de lujo, seguramente han visto a alguien como yo. Uniforme impecable, guantes perfectamente blancos, carrito de acero inoxidable y la comida cubierta con campanas metálicas para conservar el calor. Todo debía verse perfecto. En nuestro restaurante había una regla muy sencilla. Cuando entraba una orden para habitación, quien tomaba la llamada era él mismo quien preparaba el pedido y él mismo lo entregaba. Eso evitaba errores. Así que prácticamente acompañabas esa orden desde que el huésped la pedía hasta que la dejabas enfrente de su puerta. Aquella noche me tocó el turno de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. Era un martes. Los martes suelen ser tranquilos, porque casi todo el movimiento fuerte llega los jueves y viernes. Recuerdo perfectamente que alrededor de las 9:30 el restaurante estaba casi vacío. Solo había 2 mesas ocupadas. La cocina ya estaba cerrada algunas estaciones y nosotros empezamos a limpiar cubiertos mientras esperábamos las últimas órdenes. Entonces sonó el teléfono interno. Contesté como siempre. Room Service, buenas noches. Durante unos segundos nadie respondió. Solo escuchaba una especie de interferencia, como si alguien tuviera el teléfono demasiado cerca de una bocina. Después, una voz muy baja habló. Quiero ordenar algo de cenar. No tenía nada extraño, simplemente hablaba muy despacio. Le pregunté el número de habitación. Hubo otro silencio. 1818. Anoté el número. Era una habitación del piso 18, uno de los pisos ejecutivos. Tomé la orden. Un corte de carne, término medio, puré de papa, verduras al vapor, una botella de agua mineral y un pastel individual de chocolate. Mientras repetía el pedido para confirmar, la persona nunca me interrumpió. Solo al final dijo algo que en ese momento me pareció raro. Por favor, súbalo usted. Le respondí que sí, era lo normal. Colgué. Ni siquiera pensé más en eso. La cocina tardó unos 15 minutos. Mientras acomodaba todo en la charola, revisé que todos los cubiertos estuvieran alineados, la servilleta doblada y la cuenta lista para firmar. Empujé el carrito hacia los elevadores de servicio. Los elevadores de servicio del hotel son un mundo aparte. No tienen música, no tienen espejos elegantes. Son paredes grises, luz blanca y el sonido constante del motor. Cuando marqué el piso 18 sentí ese pequeño cambio de presión en los oídos, mientras el elevador subía. Las puertas se abrieron y desde el primer paso sentí algo diferente. No era miedo, era silencio. Un silencio demasiado limpio. La alfombra absorbía completamente el sonido de las ruedas del carrito. El aire acondicionado mantenía el pasillo frío. Podía oler ese aroma característico de los hoteles caros. Una mezcla entre madera, detergente y perfume ambiental. Busqué la habitación. Estaba casi al final del corredor. Mientras avanzaba, vi salir una pareja de una habitación cercana. Un hombre de unos 50 años y una mujer un poco más joven. Vestían ropa formal, como si acabaran de regresar de una cena. El hombre me sonrió. Buenas noches. Buenas noches, señor. Lo vi caminar hacia los elevadores, mientras seguía empujando el carrito. Ese detalle se me quedó grabado, por una razón, que entenderán después. Llegué frente a la puerta, toqué 3 veces. ¿Room service? Esperé. Nada. Volví a tocar. Escuché claramente un ruido del otro lado, como si alguien estuviera arrastrando una silla. Sonreí. Pensé que el huésped estaría terminando una llamada o saliendo del baño.
Esperé unos 20 segundos y nada. Toqué otra vez. Entonces escuché algo distinto. Pasos. Lentos. Muy lentos. Se acercaban hacia la puerta. Podía seguirlos perfectamente. 1, 2, 3. Hasta detenerse. Justo del otro lado. Sonreí otra vez. Pensé que por fin iban a abrir, pero la puerta nunca se abrió. Y lo más extraño es que podía sentir que alguien había parado exactamente frente a mí, del otro lado de la puerta, sin hacer absolutamente ningún ruido. Me quedé inmóvil unos segundos con la mano todavía levantada frente a la puerta. No sé cómo explicarlo, pero cuando trabajas en un hotel, desarrollas cierto instinto. Aprendes a distinguir cuando un huésped está dormido, cuando simplemente no quiere que lo molesten, o cuando de plano no hay nadie dentro de la habitación. Aquella vez fue diferente. Yo estaba convencido de que había alguien del otro lado. No lo veía, pero lo sentía. Era esa sensación incómoda de saber que la otra persona está a menos de 1 metro de ti, observándote. Volví a tocar con un poco más de fuerza. ¿Room service me permite? Nada, ni un solo movimiento, ni una sola respiración. Los pasos habían desaparecido por completo. Miré el reloj y eran las 9:53 de la noche. No podía quedarme allí eternamente. Había otras labores que terminar. Antes del cierre del restaurante, esperé 1 minuto más. Tomé el teléfono interno que llevaba para comunicarnos con recepción y marqué la extensión de la habitación. El teléfono comenzó a sonar. 1 vez, 2 veces, 3, y de pronto dejó de sonar, como si alguien hubiera descolgado. Bueno, habla Room Service. Estoy afuera de su habitación con su pedido. Silencio. No ese silencio normal de una llamada. Era un silencio extraño, pesado. Alcancé a escuchar un ruido muy leve, como si una bocina rozara una tela. Después, un golpe seco. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Pensé que tal vez el huésped había colgado, por accidente o algo así. No le di demasiada importancia. Dejé el carrito frente a la puerta un momento, esperando que saliera alguien. Pero pasaron unos 30 segundos sin que nada ocurriera. Finalmente regresé al elevador. Mientras me alejaba, tuve la sensación de que alguien había abierto la puerta detrás de mí. Fue un impulso. Volteé de inmediato. El pasillo seguía completamente vacío. La puerta 1818 continuaba cerrada. Bajé al restaurante un poco molesto. Entre nosotros era relativamente común que algún huésped hiciera bromas, o sobre todo cuando había convenciones, grupos grandes hospedados. Pensé que se trataba de una situación de esas. Mi compañero Ricardo, que estaba acomodando unas copas, me vio regresar con todo el pedido intacto. ¿Qué pasó? ¿Te cancelaron? No, nunca abrieron. ¿No estaban? Había alguien. Escuché pasos. Incluso contestaron el teléfono. Y luego colgaron. Ricardo hizo un gesto de indiferencia. Pues vuelvo a marcar. Asentí y tomé el teléfono fijo del restaurante. Esta vez marqué directamente a recepción. Contestó Mariana, una recepcionista con la que llevaba años trabajando. Era de esas personas que simplemente hablaban con calma, incluso cuando el lobby estaba lleno. Recepción, buenas noches. Mariana, soy Daniel, de Room Service. Dime, Dani, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Me puedes ayudar a comunicarme otra vez con la 1818? No me quieren abrir y creo que están jugando. Hubo un silencio breve. Escuché cómo tecleaba algo en su computadora. Después dijo algo que todavía no puedo repetir palabra por palabra. Daniel, ¿estás seguro de que dijiste la 1818? Sí, claro. Volvió a teclear. Es raro. ¿Qué pasó? Esa habitación aparece desocupada. Fruncí el ceño. No es posible. Yo tomé la llamada hace 20 minutos. Pues aquí no hay ningún check-in. Lleva vacía desde hace 2 días. Sentí un pequeño escalofrío, pero traté de encontrar lógica. Debe haber un error en el sistema. No lo creo. Bueno, entonces alguien tuvo que haber entrado. Mariana guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz ya no sonaba igual. Sonaba confundida. Daniel, sí. No solamente esa habitación está vacía. Sentí un nudo en la garganta o en el estómago, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo que no solamente vacía? Escuché nuevamente el teclado. Después respondió, muy despacio. Todo el
piso 18 está bloqueado, Daniel. No entendí. ¿Qué quieres decir con bloqueado? Está fuera de servicio desde ayer, por mantenimiento en el sistema contra incendios. No tenemos ningún huésped hospedado en ese piso. Mi primera reacción fue reírme. Pensé que me estaba haciendo una broma. Ya, Mariana, en serio. No estoy jugando. Acabo de subir. ¿A qué elevador entraste? Al de servicio. Daniel. Subo bajo todavía más. No había nadie en ese piso. No había nadie que podría abrirte la puerta. Sentí cómo se me lavan las manos. Intenté responder, pero antes de que pudiera hacerlo recordé algo que me hizo olvidar por completo la habitación. La pareja, el hombre de traje, la mujer con vestido negro, los dos huéspedes a los que saludé mientras caminaba por el pasillo. Me quedé completamente inmóvil. Mariana, ¿qué pasó? Tragué saliva. Entonces, explícame una cosa. Ella esperó en silencio. ¿Con quién fue con quien me crucé cuando iba camino a la 1818? Del otro lado de la línea ya no hubo respuesta inmediata. Solo escuché su respiración. Y por primera vez en años que llevamos trabajando juntos, Mariana me dijo algo que jamás pensé escuchar en un hotel de ese nivel. Daniel, no vuelvas a subir al piso 18, porque las cámaras tampoco registraron que hubieras saludado a alguien. La llamada terminó ahí. Ni siquiera recuerdo haber colgado. Me quedé viendo el teléfono del restaurante, con la misma expresión con la que recibes una mala noticia que simplemente no puedes procesar. Ricardo se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Qué pasó? Tardé unos segundos en responder. Dice Mariana que el piso 18 está vacío. Ricardo soltó una risa. ¿Vacío? Pues si acabas de subir. Negué con la cabeza. No, vacío de verdad. No hay huéspedes. Lo cerraron por mantenimiento. Su sonrisa desapareció poco a poco. ¿Y entonces quién hizo el pedido? No supe qué contestar, porque esa era la misma pregunta que yo me estaba haciendo. En ese momento llegó Mariana del restaurante. Caminaba deprisa, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que jamás había visto. No parecía asustada, parecía preocupada. No es una señal para que nos acercáramos. Habló en voz baja. Necesito que me acompañen a la oficina de seguridad. Mientras caminábamos por los pasillos de servicio, ninguno dijo una sola palabra. Solo se escuchaban nuestras pisadas y el ruido lejano de los extractores de aire de cocina. Al entrar a la oficina, el jefe de seguridad ya nos estaba esperando, frente al monitor, donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras. Era un hombre de unos 50 años, muy serio. Apenas nos saludó. Siéntense. Retrocedió la grabación hasta las 9:46 de la noche. Ahí aparecí yo, saliendo del restaurante con el carrito de room service. Todo era normal. Después, la cámara del elevador de servicio me mostró entrando solo y presionando el botón del pasillo 18. Las puertas se cerraron. El siguiente video era de la cámara del pasillo. Vi cómo el elevador se abría. Salí empujando el carrito, exactamente igual que lo recordaba. Comencé a caminar por el corredor y entonces sentí un vacío en el estómago. En el video no había nadie. El pasillo estaba completamente desierto. Ni el hombre de traje, ni la mujer del vestido negro. Nadie. Sin embargo, en la grabación ocurrió algo que me heló la sangre. Justo cuando llegué a la mitad del pasillo, me detuve. Giré lentamente la cabeza hacia la izquierda. Sonreí e hice un movimiento con la cabeza, como cuando saludas a alguien al pasar. Exactamente el mismo saludo que yo recordaba haber hecho. Pero frente a mí no había absolutamente nadie. Ninguno de los presentes dijo una sola palabra. Seguimos viendo la grabación. Llegué hasta la habitación 1818. Toqué la puerta. Esperé. Volví a tocar. Y entonces sucedió algo que ninguno pudo explicar. Aunque la cámara no tenía audio, era evidente que yo estaba escuchando algo, porque di un pequeño paso hacia atrás. Después incliné ligeramente la cabeza, como intentando distinguir un ruido detrás de la puerta. Volví a acercarme, esperé y permanecí completamente inmóvil durante casi un minuto, como si realmente hubiera alguien del otro lado. Finalmente di la vuelta y regresé al elevador. Todo coincidía con lo que yo había vivido, excepto por una diferencia. En ningún momento la puerta se movió.
Nunca apareció una sombra debajo de ella. Nunca pasó nadie por el pasillo. Era como si hubiera estado hablándole a una habitación vacía durante varios minutos. Pensé que eso era lo peor que podía ver. Me equivoqué. El jefe de seguridad abrió otra ventana en la computadora. Vamos a revisar la central telefónica. Todos los teléfonos internos del hotel quedaban registrados. Hora, extensión de destino, duración de la llamada. Buscó las 9:31 de la noche cuando recibió el pedido. Ahí estaba, extensión de origen, habitación 1818, duración 2 minutos con 14 segundos. No había duda, la llamada existía. Después buscó la llamada que hice desde el pasillo. También aparecía registrada. La habitación había contestado. Duración 18 segundos. El jefe de seguridad frunció el ceño. Esto no tiene sentido. Mariana habló, casi con un susurro. Pero esa habitación está dada de baja desde el domingo. Nadie volvió a decir nada. Esa noche me dejaron salir horas antes. No tenía cabeza para seguir trabajando. Durante varios días intenté convencerme de que todo había sido una falla en el sistema, una mezcla de errores. En el conmutador era la explicación más lógica. Hasta una semana después, estaba nuevamente en turno, cuando uno de los botones, un señor que lleva más de 20 años trabajando ahí, me pidió ayuda para mover unas cajas del almacén. Mientras caminábamos, le conté lo que me había pasado. No buscaba que me creyera, solo quería desahogarme. Él no me interrumpió en ningún momento. Cuando terminé, siguió caminando unos metros en silencio. Después me preguntó: ¿te pidieron un pastel de chocolate? Me detuve. Sí. El hombre cerró los ojos unos segundos. Entonces fue la misma habitación. Sentí que el corazón me dio vuelco. ¿Cómo que la misma habitación? Me miró con una seriedad absoluta. Hace muchos años, antes de que remodelaran ese piso, un empresario se quitó la vida en la 1818. Dicen que esa noche pidió su última cena, un corte de carne, agua mineral y un pastel de chocolate. Intenté decir algo que no pude, pero él continuó. Desde entonces, de vez en cuando alguien de room service recibe ese mismo pedido. Nunca sabemos cuándo va a pasar. Pueden pasar sin que ocurra años y luego vuelve. Y alguien abre la puerta. Negó lentamente. Nunca. Lo único que hizo fue darme una palmada en el hombro y seguir caminando. Jamás volví a tocar el tema. Han pasado casi 4 años desde aquella noche. Sigo trabajando en ese hotel. Nunca he vuelto a recibir una orden para la 1818. Pero cada vez que entra un pedido, al final de mi turno, antes de contestar el teléfono, inevitablemente miro el número de la habitación y todavía hay algo que me quita el sueño. Hace unos meses, mientras revisaba unas fotografías viejas de un evento del hotel publicadas en un aniversario, vi una imagen tomada hace muchos años, antes de que yo entrara a trabajar ahí. En una esquina aparecía un hombre con traje oscuro. A su lado, una mujer con vestido negro. Sonreían mientras caminaban por el pasillo. Reconocí sus rostros al instante. Eran exactamente las 2 personas que me saludaron aquella noche en el pasillo 18. Debajo de la fotografía había una fecha: 2009, 13 años antes de que yo le respondiera el saludo.